La cobranza de un crédito de caja de compensación es exactamente igual que la cobranza de un crédito de consumo, como la de un banco, de una casa comercial o de una tarjeta de crédito. Por lo tanto, sigue ese mismo camino. Si hay una deuda que se dejó de pagar porque, por ejemplo, me quedé sin trabajo y por lo tanto ya el descuento por planilla no aplicó, se inicia una cobranza judicial si es que esa morosidad se mantiene. Y por lo tanto, eso puede incluir la notificación de la demanda, el requerimiento de pago, el embargo de bienes también, y por lo tanto el camino de esa deuda sigue el mismo camino de un crédito de consumo que puede llegar incluso al remate de los bienes. Vamos a conversar hoy día sobre estas cajas de compensación y lo que pasa cuando uno tiene deudas, lo que hay que saber sobre las deudas con las cajas de compensación, donde hay un tema importante a mencionar, y es que las cajas de compensación no observan el historial crediticio de sus afiliados cuando solicitan un crédito social, y esto puede significar que una persona esté sumando un nuevo compromiso económico mientras contiene o mantiene deudas con, por ejemplo, bancos o casas comerciales. De esto conversamos con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Piedad, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Todo bien, queriendo conocer más detalles sobre esto, Mario, porque efectivamente hay, según la Suceso, de hecho, la Superintendencia de Seguridad Social, hasta julio de este año, hasta hace poquito, las cajas de compensación tenían más de 7 millones de afiliados, y muchas veces son una solución para momentos de crisis, para imprevistos, y en ese sentido salimos a la calle a preguntarle a las personas si es que efectivamente se han endeudado con cajas de compensación, y esto fue lo que nos dijeron. Lo descontaban por planilla, lo que te decía, y los intereses eran bajos. O sea, no se puede. Porque tú con lo que ganas, o sea, sacáis jubilación y más encima tenéis que trabajar y para un préstamo, o sea, no te da. Sé que tiene ciertas ventajas, algunas por que puede ser el descuento por planilla y a través de la institución en que uno trabaja, y eso puede tener cierto respaldo para obtener mejores créditos, pero no tengo tanta información sobre ello. El caso que yo tengo una pensión de invalidez y por motivos de endeudamiento y ya me lleva muy calzada la cuenta, tuve que acudir a pedir un préstamo a una caja de compensación en la cual estoy afiliada. Y bueno, esa ha sido para mí la única solución para poder ponerme al día con las deudas que tengo. Así que eso les puedo contar, que acudí a mi caja de compensación para poder solucionar este tema. Bien, hay un conocimiento, Mario, con respecto a cómo funcionan las cajas de compensación, pero también dudas con respecto a qué pasa si es que me endeudo. Claro, a ver, las cajas de compensación nacen hace ya casi 70 años, la verdad, como una forma de pagar las asignaciones familiares. Esto se llama caja de compensación de asignación familiar, porque el Estado obviamente era poco eficiente para entregar esos beneficios, pero obviamente que su función y sus actividades se fueron ampliando con el tiempo, y hoy día la verdad es que es bastante amplio, no solo el pago de asignaciones familiares y licencias médicas, sino que también créditos, también posibilidades de veraneo, ¿no es cierto? Hay varias cajas que tienen esos beneficios para sus afiliados. Claro, como centros de descanso. Centros de descanso, sí. Exacto, y también capacitación. Pero desde el punto de vista del endeudamiento, yo creo que una de las cosas... A ver, yo lo veo como por dos miradas, por dos lados. Primero, como algo... No quiero llamarlo positivo, pero sí el rol importante que cumplen las cajas de asignación, las cajas de compensación, como una forma de obtener financiamiento para ciertas personas que de otro modo no podrían hacerlo, ¿ya? Porque son personas que o estuvieron en DICOM o están en DICOM, y a pesar de eso tienen una necesidad de financiamiento, y la caja es la única vía fiscalizada, ¿verdad? Supervisada, a la que pueden acceder de manera formal, ¿ya? De hecho, el 60%, según datos de la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que fiscaliza estas instituciones, no es la Comisión para el Mercado Financiero, señala que el 60% de las personas que están con créditos vigentes en las cajas de compensación están en DICOM. Entonces, eso por el lado positivo. Ahora, ¿cuál es el lado negativo? Es que es un poco una mezcla de lo que yo decía recién. Por el hecho de estar en DICOM eres un cliente más riesgoso, y por lo tanto eso se castiga con una tasa de interés mayor. Entonces muchas veces estos créditos sociales tienen un costo financiero a través de la tasa de interés o de la carga anual equivalente bastante mayor que el de un crédito bancario. Y yo podría eso, entre comillas, entenderlo cuando se trata, por ejemplo, de créditos pedidos por trabajadores, ¿ya? Porque existe riesgo de que queden cesantes
o pierdan su trabajo y por lo tanto exista un riesgo en el cumplimiento del pago del crédito. Pero cuando hablamos de pensionados, la verdad es que ahí uno no ve qué riesgo pudiera existir, porque eso se descuenta por planilla de la pensión que perciben las personas. Y muchas veces, si no, te diría que casi el 100%, si es que no es el 100% de los créditos de este tipo están con seguros de gravamen. Por lo tanto, si la persona fallece, el crédito debería quedar por pagado, o bien por incapacidad superior a 75% queda pagado. Entonces no veo el riesgo, y a pesar de eso tienen una carga anual equivalente y una tasa de interés bastante mayor a lo de un crédito bancario. Pero sí reconocer en resumen el rol importante que cumplen por el lado del financiamiento. Lo que tenemos que revisar muy bien son las consecuencias de ese endeudamiento, qué ocurre si yo dejo de pagar, y también por supuesto el llamado a que podamos revisar especialmente las tasas de interés que se cobran en estos créditos, porque son mayores a los que se cobran, por ejemplo, en un banco o incluso en una casa comercial, que sabemos que también son intereses bastante altos. Ahora, para entender igual el funcionamiento de las cajas de compensación, claro, ¿sí? Surgen como una alternativa positiva en términos sociales, pero efectivamente tienen estas complicaciones y son sin fines de lucro. Entonces ahí quizás muchas personas se pierden en el sentido de, bueno, si son fines de lucro uno tiene siempre como la idea de que algo sin fin de lucro es algo bueno, digamos, donde no van a tratar de lucrar con uno. Expliquemos esa parte también, porque yo creo que, claro, muchas veces hay una percepción que puede ser un poco equivocada. Así es, son personas jurídicas que no tienen fines, que son sin fines de lucro. Uh-huh. Eso significa que no persiguen la obtención de beneficios y utilidades, sino que todos los resultados positivos que implica el giro que ellos desempeñan se tiene que reinvertir. ¿Ya? Por lo tanto, ellos lo reinvierten en estructura. Ellos, por supuesto, tienen muchos costos para poder funcionar, desde la estructura de remuneraciones, las sucursales, los centros vacacionales, una serie de cosas. Pero lo importante es que por ley, por el tipo de organizaciones que son, no persiguen la generación de utilidades para beneficios de sus dueños, sino que son corporaciones que desarrollan una actividad, que producto de esa actividad generan ingresos, y que en la relación entre ingresos y gastos, si resulta algún remanente, se tiene que reinvertir en el propio giro, y por lo tanto no se va a distribuir utilidades o dividendos para quienes aparecen como sus miembros y sus afiliados. Por lo tanto, ese es el concepto de que son sin fines de lucro. Ahora, a partir de eso mismo, y vinculado con lo que yo decía recién, también llama a poder revisar y a poder reflexionar sobre los intereses que se cobran, ¿ya? El interés es el precio por el cual yo te presto la plata, me han explicado así como muy en sencillo. Claro, yo te presto, pero no a costo cero, digamos. Algo no a costo cero, sino que yo recibo un beneficio, y ese beneficio es la tasa de interés, que podrá ser mayor o menor según el análisis de riesgo que yo haga, según las condiciones de mercado. Hay interés corriente, hay un interés máximo convencional que se puede pactar, hay distintos factores, pero ese es el precio que yo te cobro por prestarte plata. Si eso fuera una institución con fines de lucro, probablemente eso vaya muy indexado a las utilidades que yo quiero y pretendo obtener. Pero en el caso de las cajas de compensación, al ser sin fines de lucro, ese precio que yo te cobro no va a ser una utilidad, no va a ser en mi beneficio, sino que yo lo voy a tener que reinvertir. Entonces, es ahí donde uno también debiera llamar a la reflexión de decir, ¿cuánto es la tasa de interés que yo estoy cobrando? Teniendo en cuenta que yo no persigo generar utilidades, sino lo suficiente para poder funcionar, y si yo tengo un remanente, poder invertir y reinvertirlo en mi propio giro, como por ejemplo construyendo otros centros vacacionales, aumentando los programas de capacitación que tengo, o entregando mayores beneficios a los afiliados. Pero sí, yo creo que es un tema pendiente el tema del endeudamiento derivado de créditos de las cajas de compensación. Primero, por el acceso amplio que existe, especialmente a nivel de pensionados, y los niveles de endeudamiento que tenemos las personas pensionadas. 1. 2. El monto de las pensiones, por suputo. Sí, pues la pensión garantizada universal, de hecho, hoy en día es de 224.004 pesos. Y el sueldo mínimo es de 529.000. Claro, ahí hay ciertos límites sobre el descuento por planilla, porque estos créditos se pagan por vía de descuentos por planilla, y ahí hay límites. La ley establece límites, cuánto es el máximo que me pueden descontar por este tipo de crédito, que es en 25%, si es que yo gano más del ingreso mínimo, y si estoy entre los
300 y 500 es un 20% y si tengo menos de eso es un 15%. Por supuesto que eso se cumple. Pero de todos modos, si una persona dice, ¿sabes qué? Tú decides la pensión garantizada universal de 224.000 pesos. ¿Debieras tener acceso al crédito? Y si la respuesta es sí, ¿en qué condiciones? Más si es que eres pensionado, por lo tanto no existe ningún riesgo de que no me vas a cumplir. Entonces, es ahí donde uno deberá reflexionar sobre la regulación que existe sobre esto, porque la ley dice, ok, usted tiene límites, esto es lo máximo que le puede descontar por planilla, pero sí le puede otorgar crédito y el máximo interés que le puede cobrar es la tasa de interés máxima convencional, que es altísima. Entonces, yo no estoy diciendo que las cajas de compensación hagan una labor ilegal, para nada, así es absolutamente legal. Lo que yo llamo a poder revisar y discutir son las condiciones en que se presta esa plata, claro, y el análisis de riesgo que se hace al momento de otorgar el crédito, porque aquí, lleno de las gracias que tiene el crédito de las cajas de compensación, es que no da lo mismo si tú estás o no estás en DICOM. Al menos para el otorgamiento del crédito. Digamos. No te revisan mucho, digamos. O sea, tú vas a un banco y estás en DICOM, o sea, no tienes ninguna posibilidad que te den un crédito. Claro. Tú vas a una casa comercial a pedir un crédito y estás en DICOM, no te van a dar un crédito. Pero en una caja de compensación sí te van a dar crédito. ¿Ya? Por las seguridades que tienen para poder cobrarte mediante el descuento por planilla, por el perfil que tiene y la finalidad de poder ayudar a las personas que tienen con esa necesidad que tiene la caja de compensación, perfecto, pero eso se deberá traducir en una tasa de interés alta, muy por sobre lo que cobra un banco. Es ahí donde quiero apuntar a lo que nosotros debiéramos revisar, claro, y tener con mayor cuidado atendido los niveles de endeudamiento que tienen las personas que acceden a este tipo de crédito, que son las personas con ingresos más bajos o las personas más vulnerables desde el punto de vista financiero. Nos pueden contar ustedes, quienes nos están escuchando hasta ahora, sus historias, las dudas que tengan con respecto a endeudarse o no con una caja de compensación a través de nuestro WhatsApp en el +569 85 21 23 60. A la vuelta de la pausa vamos a estar conversamos en esta oportunidad, en este programa de día lunes, sobre los créditos de las cajas de compensación. ¿Qué pasa si es que uno se endeuda con una caja de compensación? Todo esto con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Hablábamos, Mario, anteriormente con respecto a cómo funciona una caja de compensación y el tema de las tasas de interés, finalmente, lo altas que pueden llegar a ser, y el público también al que una caja de compensación apunta. Pero, por ejemplo, ¿en qué caso se puede judicializar la cobranza de una deuda con una caja de compensación? Si ya tengo una deuda, pedí un crédito, no lo estoy logrando pagar, ¿en qué momento esto ya se puede poner complicado? Mira, la cobranza de un crédito de caja de compensación es exactamente igual que la cobranza de un crédito de consumo, como la de un banco, de una casa comercial o de una tarjeta de crédito. Por lo tanto, sigue ese mismo camino. Si hay una deuda que se dejó de pagar porque, por ejemplo, me quedé sin trabajo y por lo tanto ya el descuento por planilla no aplicó, se inicia una cobranza judicial si es que esa morosidad se mantiene, y por lo tanto eso puede incluir la notificación de la demanda, el requerimiento de pago, el embargo de bienes también, y por lo tanto el camino de esa deuda sigue el mismo camino de un crédito de consumo, que puede llegar incluso al remate de los bienes. Pero por otro lado también tenemos la posibilidad de poder defendernos y contestar esa demanda y oponer excepciones. Hay un tema que es súper relevante sobre el tema de las cajas de compensación, porque ocurre mucho que la persona deja de trabajar, ¿ya? Se detuvo, por lo tanto, el descuento por planilla y pasó mucho tiempo en que yo no lo pagué, caí en morosidad, me demandaron, me defendí y después entro a trabajar a una empresa que no está afiliada a una caja de compensación, después me cambio, o bien esa empresa se afilia a una caja de compensación y me empieza a caer un descuento de planilla por el crédito, incluso ni siquiera por la misma caja, sino por otra caja, porque hoy día existe el descuento de intercaja. Entonces, y eso no está prohibido, no está permitido, perdón. Eso, cuando ya esta deuda está en cobranza judicial, no pueden aplicarse descuentos por planilla. Lo mismo ocurre también cuando ha pasado muchísimo tiempo, esa deuda ya está prescrita, incluso declarada judicialmente prescrita, y yo me empleo nuevamente
y en una empresa donde se está afiliado a una caja de compensación, y esa caja de compensación me descuenta por planilla, eso también está muy zanjado y que no puede auto beneficiarse, por así decirlo, o en el caso de autotutela, como que yo me beneficio y me cobro de estas cantidades fundado en una supuesta deuda cuando esta ya está prescrita. Eso está bastante zanjado a nivel de tribunales, que especialmente a través de recursos de protección en distintas cortes de apelaciones de Chile, donde se ordena a la caja de compensación primero a cesar en los descuentos que se determinan y se consideran que son arbitrarios e ilegales, y por otro lado también a restituir, a devolver los montos que se hubieran descontado. Por lo tanto, eso también es uno de los temas que hay que tener muy presente cuando estamos hablando de créditos de las cajas de compensación. Ahora, es importante también preguntar lo siguiente. Si quedo cesante y no puedo seguir pagando la deuda que tengo con la caja de compensación, ¿me pueden embargar? Sí, totalmente. Una deuda de caja de compensación se ejecuta, se cobra de la misma manera un crédito de consumo del banco de una casa comercial, y por lo tanto conlleva embargo de bienes del deudor, conlleva remate de los bienes del deudor si es que esa morosidad se mantiene y no se paga. Pero por otro lado también, yo como deudor demandado de un crédito social de estos de caja de compensación, yo también tengo un plazo para contestar esa demanda, que es de 8 días hábiles contados desde la notificación y requerimiento de pago. Esos días hábiles son todos los días, excepto los días domingo por lo tanto, y feriados, por lo tanto los días sábados se cuentan. Y es muy importante defenderse en esa instancia, porque es la única oportunidad en que yo puedo discutir la exigibilidad de la deuda, si es que la deuda eventualmente está prescrita. Ocurre mucho a nivel de cajas de compensación que se demoran en presentar demandas, o a veces no encuentran a la persona de la demandada para poder notificarla porque se cambió de domicilio. A veces sus sistemas de información no son tan robustos como por ejemplo lo de la banca y de las casas comerciales, y por lo tanto a veces cuesta encontrar para notificarlo, y por lo tanto pasa el plazo, y después cuando se notifica o bien se cumple el plazo, yo también tengo derecho para poder alegar la prescripción. Entonces tiene una parte negativa, que es que sigue el mismo curso de una deuda común y corriente con embargo de bienes y remate de bienes del deudor, pero por otro lado también el deudor tiene totalmente el derecho para poder defenderse de esa deuda contestando la demanda dentro de plazo. Ya, eso es importante, pero uno puede, por ejemplo, renegociar las deudas con la caja de compensación, como sí, esta renegociación administrativa de la que hablamos cuando uno tiene deudas con bancos o con casas comerciales u otros acreedores. ¿Yo puedo hacer lo mismo de manera, por así decirlo, directa con la caja de compensación? Puedes hacerlo bajo las dos formas. Primero, una renegociación administrativa, si que tú tienes otra deuda adicional que tienes más de 90 días atrasada y suman 80 UF. Aunque sea fuera de la caja de compensación, digamos. Fuera, exactamente. Tú tienes, por ejemplo, además una deuda en un banco o en una casa comercial, tú puedes renegociar administrativamente a través del procedimiento de la ley de insolvencia, pero sí se exige ahí que tú no hayas sido notificado de una demanda. Ese es como el requisito. Yeah. Ahora, también tú lo puedes hacer por la vía extrajudicial. Tú puedes renegociar esa deuda por la vía extrajudicial a través de una negociación directa con la caja, pero ahí ojalá asesorado por alguien que se maneje en ese tipo de situaciones, porque de lo contrario vas a hacer una repactación común y corriente, y esa repactación lo más probable es que multiplique la deuda y no solucione. Entonces, insisto, las diferencias de este tipo de crédito con los créditos de consumo de los bancos no van por el lado de su exigibilidad, de su cobranza, sino que va por el lado de su acceso, porque el universo al cual las personas pueden acceder es bastante más amplio, porque incluye a aquellas personas que están en DICOM, y también respecto a su pago, porque se permite el descuento por planilla, y también respecto a las condiciones financieras del crédito, porque sabemos que también son de mayor costo financiero que un crédito bancario, por lo que ya habíamos conversado en el primer bloque. Sí, esa parte es importante también, porque es clave el hecho de que se entregan, o sea, uno podría decir por una parte las cajas de compensación, claro, cumplen un rol fundamental porque hay gente a la que se le cierran las puertas. Sí, en muchos lugares, por estar justamente en DICOM, por ya estar endeudados, por tener un historial crediticio que no es favorable para quien entrega el crédito. Pero eso puede significar que una persona que ya está endeudada sume un nuevo compromiso económico mientras ya está debiéndole plata a un banco, una casa comercial. O sea, es complicado en el sentido de que no sé si puedo decir que la palabra es que es irresponsable, porque igual está entregando una especie de solución a una persona que lo está necesitando.
Sí, mira, si ahí el tema yo creo que es más personal, que yo puedo ofrecer lo que a mí se me ocurra como entidad financiera. Otra cosa es que las personas accedan a lo que yo estoy ofreciendo. Y si recuerdas uno de los audios de nuestros auditores que compartimos al inicio, decía, no me quedó otra que tomar un crédito de la caja de compensación para poder pagar mis deudas y quedar al día. ¿Ya? Y claro, se notaba que es una persona que tuvo esa necesidad, que tuvo la posibilidad de ponerse al día gracias a ese crédito, porque de lo contrario no lo habría podido hacer porque estaba en DICOM. ¿Ya? De momento que tú estás moroso y estás en DICOM, no tienes ninguna posibilidad de acceder a un crédito por la vía formal bancaria. ¿Ah? Entonces no le queda otra que la caja de compensación, y encontró una solución, esperamos que haya sido una solución en el crédito que le otorgó la caja, porque lo más probable es que ahí consolidó todas sus deudas, juntó todas las deudas, tomó un único crédito que se les cuenta por planilla en cuotas que va a poder pagar, a pesar del precio que pudiera tener, pero con eso quedó al día y va a quedar tranquila en la medida que vaya a poder cumplir con esa cuota. Ahora, ¿cuál sería el problema? Que ella se endeudó para quedar al día, pero no para prepagar la totalidad de los otros créditos, y es ahí donde entonces agregamos un nuevo crédito que va a afectar aún más su carga financiera. Si ese fue el caso, obviamente no es algo que nosotros podamos recomendar, pero para saber bien si un crédito me conviene o no me conviene, más allá del ofrecimiento, siempre consideremos la carga anual equivalente, ya que es un porcentaje, es el costo del crédito, no solo la tasa de interés. La tasa de interés es uno de los factores importantes, pero no es lo único que significa o que implica costo cuando estamos hablando de un crédito. Con el CAE también, que uno lo lee y dice como no, esto están equivocado, esto no va acá. No, sí, tiene otra cosa. Claro, el crédito canal del Estado es otra cosa. Este es carga, pues no es el CAE, es la CAE, carga anual equivalente, que te va a expresar en un porcentaje, te va a poder determinar si es que un crédito es conveniente o no es conveniente, o cuando tú tienes más de una oferta de crédito, cuál es el que más te conviene. En cuanto a un mismo monto y a un mismo plazo, y está expresado en un porcentaje. Ahora, si tú me pides así como parámetros para poder definir si es que, así como una regla, cualquier crédito que sobrepase el 20% de carga anual equivalente es un crédito que hay que mirar con cuidado. Hay que tener ojo con eso. Hay que tener ojo, y porque pudiera ser un crédito caro. Si es inferior la carga anual equivalente al 20%, es un crédito que podemos mirar con mejores ojos. Nos están escuchando Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, y nos preguntan lo siguiente. ¿Una persona de 70 años puede pedir un crédito hipotecario en una caja de compensación? ¿Sería para su primera vivienda y tiene contrato de trabajo? ¿O acaso existe una mejor opción? No, las cajas de compensación no otorgan créditos hipotecarios, solo créditos sociales, que son créditos de consumo, como básicamente. De consumo, claro. Exactamente. Quienes otorgan créditos hipotecarios son los bancos, son las cooperativas de ahorro y crédito, y también algunas compañías de seguro, ¿ya? Ahora, dicho esto, una persona de 70 años... es poco probable que otorguen un crédito hipotecario, salvo que pueda acreditar una muy buena situación económica, que sea a corto plazo. Estoy hablando yo probablemente inferior a 15 años, probablemente entre 12 y 10 años como máximo. Pero obviamente eso es una situación muy excepcional en nuestro país. Son muy pocas personas de 70 años que pudieran acceder a un crédito hipotecario de alto monto, como corresponde a un crédito hipotecario, y a tan corto plazo. Pero insisto, las cajas de compensación no otorgan créditos hipotecarios. Bien, o sea, son créditos principalmente de consumo. Exactamente, claro, que se denominan créditos sociales, esa es la nomenclatura que tienen, pero que en el fondo es un crédito por el de espíritu consumo. Que tienen, digamos. Por el espíritu que tiene, porque es sin fines de lucro. Claro. Pero claro, muchas veces tasas. Créditos tienen un poco de sociales porque son bastante altos en algunos casos. O sea, claro, más allá de eso son las tasas de interés, que en ese sentido uno puede hacer una comparativa. Yo podría hacer eso, o sea, necesito un crédito de consumo para un tema puntual. No sé, tuve que hacerme una operación de emergencia, tengo que pagarla. Puedo ir a ver en una caja de compensación y en un banco un crédito como con las mismas características en términos de monto y plazo, y ahí comparar, por ejemplo, las tasas. Por supuesto, tú como cliente que necesita un crédito, tú puedes cotizar en distintas instituciones, tanto bancarias como casas comerciales y también cajas de compensación. Ahora, si estás en DICOM,
te va quedando probablemente solo la caja de compensación, porque un banco no te va a prestar plata si estás en DICOM, ni tampoco una casa comercial. Pero ahí cuando una limitante, digamos. Claro. Exactamente. Ahora, que si tú estás bancarizado, no estás en DICOM, yo te recomiendo que cotices, ¿ya? Y los dos factores para poder cotizar un crédito son la carga anual equivalente, que le explicamos recién, que es un porcentaje que mismo monto, mismo plazo, aquel que tenga una carga anual equivalente inferior es el crédito más conveniente, porque no considera solo la tasa de interés, sino también todos los otros costos asociados. Por ejemplo, un crédito de consumo puede tener una tasa del 2% mensual y otro un 1,8% mensual, y uno pudiera pensar que el de 1,8 es más conveniente, pero, por ejemplo, los seguros del crédito de 1,8 son más caros, o los costos de mantención o el costo operacional son más altos, y eso lo encarece en comparación al del 2% que nosotros pensábamos que eventualmente era más barato. Y el otro factor a considerar es el costo total del crédito, que es multiplicar el valor de la cuota por el número de cuotas, y eso te va a arrojar el total de que tú vas a terminar pagando al final del crédito cuando pagues la última cuota. Entonces, tú con esos dos elementos puedes comparar y tomar una decisión sobre cuál es el crédito que más te conviene. Claro. Siempre y cuando uno no esté ya en DICOM o con algún otro deuda, porque ahí no voy a poder comparar con nada que no sea la caja de compensación, que es la única que me permitiría un crédito, ¿verdad? Exacto, ahí uno ya no puede recurrir a las instituciones fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, porque dentro de su normativa se sanciona a aquellas instituciones que otorgan crédito a personas con morosidad en el sistema. Por eso que no lo hacen, no es que sea mala voluntad necesariamente, sino que es una prohibición por norma. Entonces ahí entran a jugar otras instituciones. Dentro de ellas están, por ejemplo, las cajas de compensación, que también son fiscalizadas, no por la Comisión para el Mercado Financiero, sino por la Superintendencia de Seguridad Social, y también otras empresas que pudieran otorgar créditos ya de manera no fiscalizada, no regulada, y ahí el llamado es, por supuesto, a evitar eso, porque dan lugar a otras situaciones muy, muy complejas, como por ejemplo el delito de usura, que te cobran intereses por sobre el máximo legal, y eventualmente también incluso pones en riesgo tu integridad física y psicológica. Claro, ¿esos podríamos decir son instituciones o estamos hablando de prestamistas? Es que hay de todo, hay instituciones que otorgan créditos usureros y hay personas que otorgan créditos usureros y también incluso con extorsión sí, y consecuencias personales, sí, más allá. El viernes pasado, justamente. Exactamente, entonces por supuesto que ahí el llamado es a evitar siempre ese tipo de instituciones y ese tipo de prestamistas, por las consecuencias que tiene, más allá del costo financiero, que por sí, si es que no es ilegal, pegan el palo, sino que ahí lo más importante son las consecuencias personales que pudieras tener. Claro. Por otro lado, la caja de compensación, si bien pudieran ser créditos que son más caros, de todos modos son instituciones formales, son instituciones reguladas y fiscalizadas, y además permiten el acceso a personas que de otra forma no pudieran tener acceso al financiamiento. O sea, ahí lo importante es que yo saque cuentas, y que el valor de la cuota yo la pueda pagar y por lo tanto mi carga financiera esté dentro de los márgenes de un endeudamiento que es sano o un endeudamiento que es sostenible. Y además destacar entonces que las cajas de compensación permiten la renegociación. En el caso de que yo no pueda pagar, no es de inmediato un tema judicial, un embargo, sino que hay una posibilidad de uno mismo acercarse y decir, yo les quiero pagar, pero estoy complicado, renegociemos. Sí, y si no, también incluirla dentro de las deudas que vas a renegociar. En la renegociación de persona deudora de la ley de insolvencia también son deudas que se pueden renegociar por esa vía, así es que hay soluciones. Y también, si es que esto después se transforma en una cobranza judicial, tú te puedes defender, puedes pedir la prescripción, puedes pedir el cese de los descuentos por planilla si es que te vuelvas a emplear en el futuro y te empiezan a descontar deudas que estaban prescritas o deudas que ya están judicializadas por parte de la caja. Se puede lograr ese cese del descuento por planilla, incluso la devolución, la restitución de los fondos que se descontaron. Entonces, hay soluciones, dependiendo del caso, por supuesto, particular, pero el llamado siempre es a verificar que el crédito que estoy tomando, aparte de las condiciones que tiene, se ajusta a mi carga financiera, lo que yo puedo pagar en definitiva. Claro, independiente de que lo que decíamos recién, esto puede ser una necesidad, siempre hay que analizar la situación financiera previo a eso. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros este día lunes en ADN Te Escucha. Gracias a ti, Piedad, que estés bien, muy buena semana para todos. Muchas gracias y bueno...